Quizás el momento cumbre de mi viaje fue cuando me encontré con un escritor único y muy valiente, Michael Collins Piper. A solo 2 manzanas del Capitolio, en la sede de la American Free Press, nos encontramos y hablamos sobre un libro muy controvertido que había escrito, el libro número 1 en la lista de libros prohibidos en Estados Unidos, El Juicio Final. Este libro no se puede encontrar en ninguna librería, pero sin embargo ha habido muchas ediciones de él. Quería encontrarme con Mike porque había visto JFK, la polémica película de Oliver Stone. ¿Podría presentarse, por favor? Luego ya podremos empezar. Me llamo Michael Collins Piper. Llevo escribiendo para la American Free Press desde sus comienzos y antes de eso trabajé durante 20 años para el periódico semanal The Spotlight, publicado aquí en Washington, en el barrio de Capitol Hill. Soy el autor de varios libros que se han publicado en los últimos años. Probablemente se podría decir que mi obra más conocida es El Juicio Final, que trata del asesinato de John F. Kennedy y que adopta un punto de vista muy polémico. La tesis es que el presidente Kennedy fue asesinado por una conspiración orquestada, por lo menos en parte, por el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, junto con la CIA estadounidense. La razón era precisamente que el presidente Kennedy estaba trabajando duramente para impedir que Israel pudiera desarrollar armamento nuclear de destrucción masiva. Hoy en día, el tema del armamento nuclear de destrucción masiva es uno de los temas principales de debate internacional. El problema es que la existencia de las armas nucleares israelíes está en el origen de la carrera armamentística nuclear en la región de Oriente Medio. Mi tesis es que si el presidente Kennedy no hubiera muerto en Dallas el 22 de noviembre de 1963, más que probablemente, no se le hubiera permitido a Israel construir un arma nuclear. No basta con decir que Israel tenía un motivo para involucrarse en el asesinato de JF Kennedy. Mi libro, que está ahora en su 6ª edición, tiene 760 páginas y está documentado con más de 1000 anotaciones. Es un libro voluminoso. Sí, es un libro grande. El libro no solamente muestra que había una conexión israelí subyacente en muchos aspectos de la conspiración, sobre los que mucha otra gente había escrito, pero que habían sido ignorados. El hecho es que mi libro ha tenido una amplia distribución en Estados Unidos, a pesar de que solo ha podido ser comprado directamente de mi editor, y no ha estado disponible en las principales librerías. Ha sido traducido al árabe y ahora está siendo traducido al malayo. Ha recibido buenas críticas de gente de peso que no tienen miedo de cuestionar al lobby israelí o a su influencia y poder. ¿Qué grado de veracidad hay en la película de Oliver Stone? La película de Oliver Stone era correcta en muchos aspectos porque mostraba correctamente que había una importante conspiración en el asesinato de Kennedy, que llegaba hasta los niveles más altos. Lo que dejó fuera Oliver Stone fueron las claras conexiones que había entre los servicios secretos de información israelíes y Clay Shaw, el hombre de negocios de Nueva Orleans, que fue juzgado por este caso por el fiscal de distrito, Jim Garrison. Lo que es muy interesante es que, aunque detrás de esa película estaba el genio creativo de Oliver Stone, la persona que puso el dinero para la película fue Arnold Milchan, aunque generalmente nos referimos a él como un productor de Hollywood. Lo que mucha gente no sabe es que el señor Milchan es también uno de los principales traficantes de armas en Israel, si no el principal. También ha estado profundamente involucrado en el programa de armas nucleares israelí. Este pequeño detalle es interesante mencionarlo en un contexto que la película de Oliver Stone nunca menciona, y es que JFK e Israel tenían severas discrepancias en el tema de las armas nucleares. Hasta el día de hoy, esto es desconocido para la gran mayoría de la gente en este país. Hay que considerar el hecho de que toda la política exterior israelí y toda su política de defensa han estado siempre basadas sobre la llamada opción de Sansón, que consiste en mantener un arsenal nuclear que pueda incluso suponer el suicidio de Israel si consideran que la supervivencia de su nación
es imposible. Esa es una de las cosas que Oliver Stone no mencionó en su película. Y su libro es único en su especie a la hora de revelar estas cosas. Ha habido otros libros que han tratado muy adecuadamente otros aspectos de la conspiración, que tenían en cuenta al crimen organizado y a la CIA. Pero, como señalo, muy clara y definitivamente, el hecho es que para todos los principales sospechosos del asesinato de JF Kennedy, que han ido saliendo en los últimos años, como la mafia, la CIA, los barones del petróleo de Texas, y la lista sigue y sigue, se pueden encontrar conexiones israelíes o conexiones de lobbies israelíes. En definitiva, conexiones con Mossad. No es políticamente correcto hablar de estas cosas en Estados Unidos. El libro ha sido muy criticado, pero generalmente por gente que no lo ha leído. Pero la mayoría de la gente que ha leído mi libro dice que el escenario que ahí se describe tiene mucho más sentido que cualquier otra cosa que hayan podido leer sobre el tema. Ciertamente, presenta un escenario que aporta un montón de piezas que faltaban para completar el rompecabezas. Lo que siempre digo sobre la tesis de mi libro es que demuestra que Israel tenía el motivo, los medios y la oportunidad, y que sus conexiones llevan directamente a la gente acusada de haber sido los otros asesinos en Dallas. Gente como Clay Shaw, que fue juzgado por el crimen y que fue exonerado de culpa. Es como mirar a un rompecabezas muy complicado, con todas las imágenes y posibles sospechosos del asesinato de Kennedy en la cara principal. Pero cuando se le da la vuelta al rompecabezas, se ve una sola cosa que conecta todas las piezas, y esa es una imagen muy clara y grande de la bandera israelí. Esta es la razón por la que el libro es tan polémico. Lo que aquí entra en juego es que si estos hechos fueran conocidos por la mayoría de los estadounidenses, probablemente cambiaría su opinión sobre Israel, porque JF Kennedy era un presidente muy querido en este país. Aunque el lobby israelí y los principales medios de comunicación de Estados Unidos intentaron presentar a Kennedy como un gran amigo de Israel, no podía haber nada más alejado de la verdad. Utilizaron la popularidad de JFK para aumentar la popularidad de Israel y viceversa. Pero como digo, si John F. Kennedy hubiera vivido, habría impedido que Israel consiguiera la bomba atómica. El hecho es que después de su muerte, mucha gente no era consciente de esto. La política de Estados Unidos con respecto a Israel y al mundo árabe dio en cuestión de pocas semanas un giro definitivo de 180 grados. No hay ninguna duda de que esto fue un efecto inmediato del asesinato de John F. Kennedy. Todavía hay alguna discusión sobre lo que Kennedy habría o no habría hecho exactamente con respecto a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Pero en lo que se refiere a la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, no hay ninguna duda. También se ha publicado en un momento muy interesante, después del 11 de septiembre. Bueno, realmente no. Mi libro se publicó originalmente en 1994. Necesitó mucho tiempo para afianzarse, porque presentaba una perspectiva radicalmente diferente del asesinato de Kennedy. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años es que copias únicas del libro han circulado entre mucha gente. Hay una pequeña ciudad en el oeste de Estados Unidos donde prácticamente cada médico, enfermera y ATS ha leído el libro a través de una sola copia. Se fue haciendo conocido de boca a oído. Hace solo un par de años recibí un correo electrónico de alguien que me decía que había oído de mi libro en Internet, pero que no lo podía encontrar en ningún sitio. Pues bien, al cabo de 4 meses,
me invitó a ir a Malasia, donde estuve hablando en diferentes sitios sobre el libro que se iba a publicar allí. Esta persona, que no era tan anónima y que se había puesto en contacto conmigo, era el secretario político del recientemente retirado primer ministro de Malasia, el Dr. Mahathir bin Mohamad. Dicho sea de paso, le conocí por primera vez en mi segunda visita a Malasia. Así que el conocimiento de la existencia de mi libro se fue extendiendo por todo el mundo, y en gran parte debido a una transmisión de boca a oído. La gente lee mi libro y dice, bueno, esto lo explica todo. Lo que hace muy importante el asesinato de Kennedy, en este sentido, es que, por ejemplo, mucha gente cree que el debate sobre el Holocausto es el talón de Aquiles de Israel. Yo no creo que ese sea el caso de ninguna manera. He dicho repetidamente, no porque sea la tesis de mi libro, sino porque creo que es así, que si la mayor parte de los estadounidenses llegara a creer alguna vez que Israel estuvo involucrado en el asesinato de John F. Kennedy, debido precisamente al tema de las armas nucleares, cambiaría su opinión sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. También cambiaría su opinión sobre la política de Estados Unidos con Israel. Y cambiaría también su opinión sobre el propio Israel. Si mi libro, El juicio final, tuviera una amplia distribución en Estados Unidos, podría poner patas arriba la política de este país, y en gran medida